Buenos días, mi grupo está conformado por Natalia Meneses, Karen Osorio, Lady Rodríguez y quien les habla, Camila Herrán. Y hoy les venimos a hablar sobre las falacias, estratagemas en la conversación, la discusión racional y en el debate. Muy seguramente cuando intentamos establecer una conversación, ya sea de un tema cotidiano o polémico, pensamos que nuestras opiniones pueden ser más sólidas debido al énfasis que le damos a ciertas palabras, convicción que mostramos e incluso el tipo de palabras que elegimos. Sin embargo, debemos demostrar un valor muy importante en el diálogo, que es la honestidad intelectual. Este valor demuestra que al intercambiar puntos de vista, estos deben estar sostenidos por razones aceptables y relevantes. Dialogar, debatir y convencer son verbos que indican acciones de reciprocidad lingüística y comunicativa. Estos están basados en una composición gramatical correcta. En el diálogo, las premisas que queremos defender deben ser aceptables. En el caso de la persuasión está el empleo de las falacias y marrullerías, que pueden ser persuasivas porque hacen uso de la retórica, es decir, de un lenguaje elocuente, culto y correcto, pero a su vez vacío en su significado. A continuación les explicaré las falacias. Las falacias son las que nos dan impresión y nos ofrecen razones premisas por las cuales podemos contribuir y formar una buena conclusión que tenga argumentos para dar conocimiento acerca de ella. Las premisas son las que nos permiten determinar una conclusión, la cual pueden ser verdaderas o falsas. Además, estas nos ayudan a que las conclusiones tengan apoyo para así ofrecer razones a las personas para que puedan entender mejor las conclusiones. Existen dos tipos de falacias. Las formales, que son los argumentos inválidos, y esto quiere decir que estas se aceptan por su semejanza con formas válidas de reflexión. Al lado derecho mostraremos la imagen de ejemplo. La segunda es la falacia informal, que son las que quieren convencer pero no aportando buenas razones sino reclamando elementos no adecuados. Además, son razonamientos en los cuales no podemos aportar a las premisas ya que no son adecuadas para justificar la conclusión con la que se quiere llegar. Esta falacia tiene dos tipos, que son las falacias de relevancia y las falacias de ambigüedad. Las falacias de relevancia son donde las premisas no son pertinentes para apoyar la conclusión. Además, tratan de expresar una idea en general para así tener una conclusión con argumentos aceptables. Un error que podemos cometer con esta falacia es porque cuando las premisas no son pertinentes para lo que se quiere defender. La segunda son las falacias de ambigüedad, que son los argumentos que están incorrectos pero quieren decir que al momento de usar el lenguaje no manejamos correctamente. Con este error no podemos lograr entender y encontrar sentido e importancia a estas conclusiones. Todo lo anterior nos quiere decir que las falacias formales siempre son de forma objetiva, mientras que las formales son generadas por un debate acerca si hay o no hay errores de argumentación, dado que su naturaleza siempre depende del contexto en el que están usadas. Falacias de irrelevancia son aquellas con que las personas no son pertinentes para apoyar la conclusión y en ese sentido no ofrecen un fundamento sólido. Esto ocurre porque las razones que se ofrecen para la conclusión cometen errores, por descuido, por precipitación al momento de juzgar, por sesgos en nuestros juicios, por desviaciones en el momento de procesar la información con la que contamos y que nos conduce a distorsiones o a mala interpretación de dicha información. Es decir, cuando la forma como defendemos nuestras propuestas apelan a elementos no racionales. Ejemplo, dices que no debo copiar, pero mira quién lo dice. Entonces en este ejemplo vemos un contexto de un aula de clase donde un compañero le sugiere a otro que no se copie de un examen, pero él sabe que el compañero que sugiere esto anteriormente ha realizado copias de exámenes. Entonces ahí vemos reflejada la falacia de irrelevancia. Continuamos con las falacias de composición. Esta falacia se comete cuando se atribuyen propiedades de los elementos al conjunto considerándolo como un todo. Ejemplo, España es un país racista, pues me topé con 3 españoles que me discriminaron por ser mexicano. En este ejemplo podemos evidenciar que esta persona está atribuyendo a todo un país como racista por la manera de pensar de 3 personas nada más que hacen parte de este país. Seguimos con las falacias de división. Es una división de la falacia de composición.
Esto ocurre cuando suponemos que las propiedades de algo es compartida por sus partes, que las propiedades de un grupo de seres es compartida por cada individuo del grupo. Falacias contra la persona que se representan de dos formas, ofensiva y circunstancial. Bueno, las falacias contra la persona ofensiva es cuando se toma la conclusión de una persona y se señala que es falsa y no se le ofrece razón alguna. Bueno, las falacias contra la persona circunstancial tiene dos formas de representarse. La primera, que es la falacia contra la persona circunstancial de interés personal, que es cuando se desacredita la autoridad de alguien, señalando que su posición se haya reflejado por interés personal. Bueno, la segunda falacia, que es en contra de la persona circunstancial de autocontradicción, que dice que se comete cuando una persona afirma algo o hace algo y al final hace lo contrario. Falacias de apelación a la autoridad. En esta encontramos dos tipos. Falacias de apelación a la ignorancia. Incurre en esta falacia cuando se argumenta que como nada la ha podido demostrar la verdad de una proporción, entonces esto falsifica inmediatamente. Por otro lado tenemos las falacias de referencia insuficiente, que son dos, la de repetición de principio y de falso dilema. En otro lugar tenemos la falacia de referencia insuficiente de falso dilema. Esto ocurre cuando tenemos una información de las premisas, se establecen dos posibilidades, de tal forma que se niega una, dejando la otra automáticamente como afirmativa. Por otro lado tenemos las falacias de ambigüedad. Estas se cometen por ignorancia, ya que hay palabras que tienen doble significado y esto hace que ocasionamos una manipulación en las palabras. Por último tenemos la falacia semántica de equívoco. Esta consiste que cuando tenemos un argumento, un concepto o una palabra se utiliza con un doble significado y esto hace que la conclusión no se siga válidamente. Se conoce como falacia de equívoco porque se usa dentro de un argumento una palabra que tiene doble significado. ¿Qué puedo hacer para combatir las falacias? Debemos mostrar nuestra honestidad intelectual, dar razones, puntos de vista que apoyen a nuestra postura y argumento. También es importante identificar su uso en otros hablantes, o sea, interlocutores, para asimismo corregirlos. Las estratagemas, o también llamadas marrullerías, son recursos tramposos que se introducen en un debate o discusión con la intención de lograr un propósito. Las estratagemas se pueden ubicar en el ámbito de la denominada erística. Esto se centra en tener la razón o convencer al locutor de que así es, aunque no tengamos razón ni sostengamos algo acertado. El objetivo general de este tipo de argumentación es ganar la discusión en un conflicto.